Bien, chicos. Les decía que la carga eléctrica es la cantidad de electrones que existe en un tejido y que esta carga eléctrica puede tener energía positiva o negativa. Ahora, esta carga eléctrica, cuando tiene mayor concentración en un tejido y menor concentración en otro, como pueden ver aquí en la imagen, tenemos esta representación con una esfera negra. Acá hay mayor cantidad de concentración de tejido. A esta cantidad mayor de concentración de tejido, con diferencia del otro, se denomina diferencia de potencial. Entonces, esta es una zona con mucha diferencia de potencial. Cuando tenemos tejidos, tienen una concentración un poco más alta que el otro tejido, vamos a decir que tenemos un tejido con poca diferencia de potencial. Y si tenemos tejidos con la misma cantidad de cargas, entonces estamos hablando de que no existe diferencia de potencial. Para que quede claro, las diferencias de potenciales se van a dar por la carga eléctrica que tenga el tejido. Ahora, la diferencia de potencial también va a generar lo que se denomina tensión eléctrica o voltaje. Esta tensión eléctrica o voltaje va a ser la fuerza que impulsa a que los electrones se desplacen de un lugar a otro. Todo con el fin de mostrar de reequilibrar esa zona con déficit. Esa fuerza que impulsa el movimiento de los electrones se denomina fuerza electromotriz. La unidad de medida de esto se denomina voltio. ¿Qué es la fuerza electromotriz? Es la magnitud que provoca el movimiento de electrones para poder generar el reequilibrio celular, yendo de una zona de donde abundan hacia la zona donde escasea. Esta fuerza electromotriz va a generar dos situaciones. Va a generar o atracción o repulsión. Cuando se genera la atracción o también denominada succión, va a producir que el desequilibrio sea de carga positiva, lo cual va a generar una succión sobre las cargas próximas y de carga negativa. Entonces, esto hace referencia a que cargas con déficit positivo atraen a cargas opuestas a sus tejidos. A eso se denomina atracción o succión. Ahora existe otro desequilibrio. Cuando el desequilibrio es de carga negativa, ¿qué va a suceder? Va a haber una repulsión de los electrones de carga positiva. ¿Eso qué quiere decir? Que los va a repeler. Entonces, la fuerza electromotriz va a generar o lo que es la atracción o lo que es la repulsión de los tejidos. Otra unidad muy importante de estudio es la intensidad. La intensidad hace referencia a la cantidad de electrones que pasan en un circuito durante un segundo. Por lo general, su unidad para medirse es el amperio.
Y el sufijo que se utiliza en la dosificación se denomina intensidad. Ahora, la intensidad es el parámetro que habitualmente denominamos corriente eléctrica y su medida puede manifestarse siempre que la energía pase por un punto a otro. Ahora, este que ven acá, un cuadradito, es mi equipo de electroterapia. Yo dosifico la intensidad y deseo una intensidad de 10 amperios, digamos. ¿Qué significa eso? Que van a fluir 10 electrones en un segundo hasta que ingrese a mi tejido. Entonces, en un segundo van a pasar 10 electrones cada segundo. Si yo aplico, por ejemplo, si yo aplico la corriente eléctrica, por ejemplo, por 3 segundos y digo que cada segundo pasan 10 electrones, ¿cuántos electrones han pasado en 3 segundos, chicos? A ver. 30. Exacto, 30 electrones. Entonces, la intensidad nos va a determinar cuántos electrones ingresen a nuestro cuerpo de manera eléctrica. Bien. Vamos a ver ahora qué es la resistencia. ¿Qué creen que es la resistencia, chicos? ¿Qué significa? Y después señalan de que habría un fraude que se había configurado. ¿Qué es resistencia, chicos? La fuerza que opone la materia al movimiento de los electrones. Ya, estás leyendo, pero la Sí. resistencia hace referencia a la oposición, al freno, a lo que no deja pasar. Cuando nosotros decimos ya resistir, ¿qué quiere decir? Aguantar, ¿no ve? Entonces, no, Sí. lo mismo pasa Apagar con los tejidos. La resistencia es aquella respuesta que nuestros tejidos generan y que impiden que los electrones ingresen en el organismo. Ahora, la resistencia se va a dar gracias a dos unidades. Perdón, la resistencia se va a representar con la unidad denominada ohmio y su sufijo va a ser la herradura de caballo, que ven acá, o también se puede poner R. Ahora, yo les pongo un ejemplo. Si tengo una paciente muy peluda en las piernas, muy velluda, ¿quién está generando la resistencia? ¿Qué tejido está generando resistencia al paso de la corriente eléctrica? Tejido epitelial. Pero el tejido epitelial está hidratado. ¿Quién estaría generando la resistencia? A ver, imagínense. Los nervios, dice. No, ¿quién se podría resistir? Es una paciente muy peluda, muy velluda. Los vellitos, pues chicos, habíamos visto que los vellitos y el cabello tiene harta queratina y que esos son pocos conductores, por lo tanto van a generar una resistencia al paso de la corriente eléctrica.
producido de baja paciente. Continuamos. Entonces, yo tengo que eso. La resistencia, por lo general, va a ser variable y va a depender de la composición y del tipo de corriente que circule sobre el tejido. Ahora, mientras más líquido exista en ese tejido y existen soluciones salinas, ese tejido va a ser un buen conductor. Si no está hidratado este tejido, va a ser un tejido resistente. Ahora, la resistencia se puede dar de dos formas. Una resistencia en serie, cuando yo aplico, por ejemplo, imagínense que este es mi paciente que tiene dolor en el codo, ya este es su codo. Entonces yo voy a poner aquí mi electrodo para trabajar mi terapia con electricidad y acá otro. Entonces mi corriente eléctrica va a fluir así de manera horizontal y va a haber, ¿qué cosita? Una resistencia en serie. ¿Qué quiere decir? Imagínense que ese mi paciente tiene la piel seca, que tiene costras por heridas, entonces de manera solamente cutánea se va a generar la resistencia. Pero también existe resistencias cuando yo ingreso mi energía de manera superficial a un nivel profundo. Imagínense que tengo una paciente con dolor lumbar. Entonces, cuando yo le aplico los electrodos, esta energía va a entrar hacia lo que es el músculo lumbar. Tiene que atravesar primero la piel, después tiene que atravesar la fascia y después recién va a llegar al músculo, ¿verdad? Entonces, cuando tiene que atravesar de manera más profunda los tejidos y estos vayan a formar impedancia o resistencia, se denomina un circuito en paralelo. Porque la resistencia está generándose en diversas capas de manera paralela. En cambio, en este caso, la resistencia está dándose a nivel de una sola capa, por ejemplo, en la piel. Ahora, existe otra unidad de medida, que es la potencia. La potencia hace referencia a la velocidad con la que se puede ejecutar un trabajo. Ahora, nosotros vamos a utilizar la energía eléctrica y esta energía eléctrica se va a dar bajo la respuesta de la interacción de la velocidad y la intensidad con la que se ha aplicado. La velocidad va a transformar la energía eléctrica de un tipo a otro. Y por lo general, la potencia se mide en un equipo con lo que es el vatio. Cuando ustedes compran un foco, por ejemplo, chicos, no ve, dice un foco de 12 voltios, de 12 vatios, ¿no es cierto? O de 5 vatios. Ahora, el tiempo en el que se encienda ese foco van a generar, más bien la luz con la que refleje ese foco va a ser la potencia que tenga para trabajar. ¿No es cierto? Hay focos que alumbran más suavito y otros que alumbran de golpe y más fuerte. Lo mismo sucede con lo que es la corriente eléctrica. Hay corrientes eléctricas que van a ser sentidas de manera más suave y otras de manera más brusca y hasta dolorosa. A esa forma de aparición de la corriente eléctrica se denomina potencia. Ahora vamos a ir viendo lo que es el trabajo.
El trabajo en lo que es la electroterapia no es nada más que la multiplicación de la potencia y el tiempo dado. Por lo general, la potencia es el tiempo en el que va a aparecer la energía, ¿no? Es la forma en la que va a aparecer la energía, ya sea en un segundo, en 10 milisegundos, en una micra de segundo, en función a lo que nosotros vayamos a trabajar. Entonces, el trabajo es eso. ¿En cuánto tiempo se va a sentir la energía eléctrica? ¿Cuánto tiempo va a tardar en dar la luz o en sentirse el hormigueo o la sensación de vibración? Entonces, a eso se denomina trabajo eléctrico. ¿Hasta ahí alguna duda? Chicos. No. ¿Todo claro? Bien, vamos a continuar. Bueno, como hemos ido viendo, la corriente eléctrica va a generar cambios en los tejidos. Estos cambios también van a generar calor y temperatura. Vamos a ver la diferencia entre lo que es el calor y la temperatura. No es lo mismo. El calor es la cantidad de energía térmica que puede ingresar en un tejido a través de los movimientos moleculares que se provoquen. Ahora, esta carga eléctrica se va a medir en calorías. En cambio, la temperatura es la concentración de la densidad de esas calorías. Mientras más concentradas estén, más altas van a ser las temperaturas. Por lo general, la temperatura se va a medir en grados centígrados, grados Kelvin y grados Fahrenheit. Sí, Ahora, dice. el calor va a permitir que la corriente eléctrica trabaje de la mano con la intensidad. ¿Qué quiere decir? A mayor intensidad, mayor calor en ese tejido. Por lo tanto, se van a activar aquellos tejidos que generen resistencia para evitar generar transformaciones muy bruscas del calor en nuestro cuerpo y evitar que se concentre de manera que pueda lesionar y volver a aumentar la temperatura en el tejido. Entonces, no se olviden que a mayor intensidad, mayor calor. ¿Y qué significa? Mayor concentración, mayor densidad de energía térmica en el cuerpo, lo cual puede generar quemaduras. Ahora, algo muy importante es que el calor se trabaja con la fórmula de Joule, que es indispensable en la electroterapia. Y como ustedes pueden ver, el calor va a depender de la interacción del tejido, la resistencia de ese tejido, la intensidad que se trabaje elevada al cuadrado y el tiempo. Bien, ahora vamos a ver lo que es la velocidad de transmisión energética. La velocidad de transmisión energética hace referencia, chicos, a la rapidez con la que aplicamos una energía eléctrica. Y esta va a depender fundamentalmente de la potencia y de la capacidad de los tejidos para asimilar esa energía eléctrica. Si yo aplico corriente eléctrica, por ejemplo, en un músculo y aplico corriente eléctrica en el cuero cabelludo, ¿cuál de esos tejidos va a sentir mejor la corriente eléctrica y con mayor facilidad? El músculo. Exacto, el músculo, porque tiene mayor irrigación
y no es una zona con queratina. En cambio, el cuero cabelludo tiene las raíces queratinosas de cada cabellito, ¿no es cierto? De cada folículo piloso. Entonces, la velocidad de transmisión de energía depende siempre del tejido donde se va a aplicar y de la potencia a ser aplicada. Bien. Ahora vamos a ir viendo lo que se llama dosis o dosis de energía. Cuando nosotros aplicamos corrientes eléctricas en un paciente, van a existir diversas técnicas de aplicación. Algunas van a estar sobre la parte superficial, sobre la piel, en zonas más o menos grandes, y otras van a estar aplicadas en zonas más reducidas. Por ejemplo, puede ser que yo aplique en mi hombro o aplique en toda mi espalda. Ahora, la dosis va a depender del área de aplicación, de la superficie lesionada. A mayor zona, mientras más grande sea la zona de aplicación, menos cantidad de energía va a ingresar. Por lo tanto, voy a tener que dosificar en mayor intensidad y en mayor tiempo. En cambio, si la zona es más pequeña como un hombro, un codo o un tobillo, la concentración de energía va a ser mucho mayor y por lo tanto voy a utilizar intensidades y tiempos menores. Algo muy importante en la dosificación también es el tamaño del electrodo. Existen electrodos que pueden ser grandes, que pueden medir 5 por 9. Y existen electrodos que pueden ser un poco más pequeños, que pueden medir 3 por 3. Cuando yo utilizo electrodos pequeños, va a haber también una mayor concentración de energía. En cambio, si utilizo electrodos grandes, la energía que se aplique va a estar dispersa en diferentes direcciones. La dosis, por lo general, se va a utilizar para dosificar el sufijo Joule sobre centímetro cuadrado, que significa potencia sobre el área de aplicación. Otro punto muy importante es el electromagnetismo. El electromagnetismo es la propiedad que tienen los tejidos para poder generar un campo eléctrico. Ahora, existen aplicaciones, por ejemplo, que pueden tener un campo eléctrico más pequeño y otras aplicaciones que pueden tener un campo eléctrico más amplio. Imagínense que esta es mi espalda y yo estoy poniendo aquí mis electrodos para hacer mi terapia con corrientes. En este caso, el flujo de energía va a ir sobre un campo eléctrico grande. Obviamente, la cantidad de electrones van a ser de menor concentración porque van a fluir sobre un segmento tan grande. En cambio, acá voy a hacer una aplicación sobre mi hombro. Imaginen que estoy colocando estos electrodos sobre mi hombro. Como es un segmento más pequeño, la concentración de energía es más puntual. Por lo tanto, el circuito eléctrico va a ser mucho más pequeño y la radiación electromagnética también. Por lo tanto, va a tener mayor concentración de energía. Entonces, dependiendo de la lesión y de la forma en la que apliquemos los electrodos para hacer las terapias, nosotros vamos a tener campos electromagnéticos grandes o campos electromagnéticos más pequeños. ¿Hasta ahí está claro? ¿Tienen alguna duda, chicos? Richard, Ángel, ¿alguna duda? No, listo. Ya. Entonces,
con el siguiente punto. Vamos a trabajar ahora lo que se denomina inductancia o autoinducción. La inductancia o autoinducción es la resistencia que opone la materia a conducir la corriente eléctrica. Para ello, se va a generar un corte eléctrico al instante, al momento que el paciente o el equipo genere alguna, que el paciente sienta o el equipo genere alguna situación. Esto tiene que ver mucho, por ejemplo, cuando encendemos y apagamos la luz. Cuando encendemos la luz, hay un reflejo continuo, ¿no es cierto?, del foco. Y de repente apagamos el encendedor y se corta de manera brusca. A ese proceso de corte brusco se denomina inductancia. Ahora, la inductancia o autoinducción se puede dar desde los controladores de un equipo eléctrico, donde si yo aplico corrientes eléctricas y siento mucho dolor en algún tiempo de mi terapia con corriente, entonces yo lo que puedo hacer es cortar o autoinducir de manera directa en el equipo y cortar la energía eléctrica. O caso contrario, puede ser que mi cuerpo genere una autoinductancia, que la zona donde me hayan aplicado empiece a sudar y a ponerse más húmeda, desprendiendo al electrodo y formando una autoinductancia por respuesta fisiológica. ¿Hasta ahí alguna duda? Bien. Si no hay dudas, continuamos. Otro punto muy importante es la capacitancia o campo de condensador. La capacitancia o capa de condensador es la propiedad que tienen los tejidos para cargarse eléctricamente. Sabemos que los tejidos o todos los sistemas humanos tienen la capacidad de, si son de cargas opuestas, generar una atracción. Y si son de cargas del mismo signo, generar una repulsión. Entonces, cargas opuestas, chicos, se atraen, quieren estar juntos. Cargas del mismo lo mismo pasa cuando nosotros hacemos reacciones eléctricas con medicamentos. Van a haber medicamentos que puedan ser mejor absorbidos y medicamentos que puedan ser rechazados. Ahora, es importante que ustedes sepan que cuando una carga eléctrica genera en su proximidad de su signo contrario, ambas pueden estar en contacto físico o si son del mismo signo, pueden estar dispersas en el mismo tejido. Lo importante acá es que reconozcan que cargas del mismo signo se repelan y cargas del signo opuesto se atraen. Cuando yo necesito ingresar a un cuerpo un medicamento, supongamos que esto es un diclofenaco. El diclofenaco tiene carga positiva. Entonces está ahí. Imagínense que mi tejido está lesionado, ahí adentro hay heridas, está inflamado. Y yo voy a utilizar un electrodo para ingresar este medicamento. Necesito que esto entre aquí. ¿Qué carga va a tener mi electrodo para que el medicamento ingrese a mi cuerpo? De ellos que son los principales actores del hecho, los que van a hacer el puesto de vigilancia por 14 días. Chicos. Luego, ¿Cómo dijo Lisa? Tengo una lesión, está inflamado mi
rodilla. Esto es mi rodilla. Ya. Usando un para esta medición de rodilla. Un diclofenaco. Aquí está mi diclofenaco de sodio. Carga positiva. Tiene carga positiva. Ahora yo necesito saber qué electrodo voy a utilizar para que pueda ingresar esa carga. Aquí se los he dibujado. Esto de acá, que es medio horizontal, es mi electrodo. ¿Qué carga tiene que tener para empujar a este medicamento a que ingrese aquí a la rodilla? Carga negativa. No, si tiene carga negativa, este medicamento se va a absorber en el electrodo. Y yo lo que quiero es que se entre a mi cuerpo. Entonces, ¿qué carga va? Necesito que se repele el medicamento, que estos que están aquí juntitos se separen y que este al separarse puede ingresar a mi rodilla. ¿Qué carga va a tener este electrodo? Positiva, Liz. Exacto. Va a tener carga positiva porque aquí me va a repeler el medicamento y el medicamento me va a dar con facilidad a la rodilla. Entonces, cargas positivas se repelan. Cuando yo quiera ingresar medicamentos con mi corriente, tengo que utilizar este principio para poder aplicar la corriente eléctrica. ¿Queda claro esto? Sí, Liz. Hasta este punto, chicos, ¿tienen alguna duda? Para evitar que los propietarios de estas mascotas tengan productos legales, recomiendan Chicos, ¿tienen alguna duda? que personas inocentes sufran ataques de carne. Exhortó al municipio a hacer cumplir la normativa vigente. No, Liz. Entonces, si todo está claro, chicos, hasta aquí vamos a avanzar el día de hoy con lo que son generalidades de lo que es electroterapia. Hasta este punto, les ruego por subir a la plataforma, por favor, sus mapas mentales. Deben hacer sus mapas mentales de todo lo que hemos avanzado hasta este momento. Está bien. A mano Pueden nomás. hacer sus mapas mentales a mano o pueden hacer sus mapas mentales en computadora. El hecho es que suban en un documento o de Word para que yo pueda revisar su tarea en la plataforma. Ya. Muy bien, chicos. Entonces, con esto estamos finalizando la clase de hoy y lo que voy a hacer es empezar a subir a la plataforma todos los videos, ¿ya? No se olviden ¿Hasta cuándo tenemos? ¿Perdón? Ya lo fue, Liz. ¿Hasta cuándo tenemos? Hasta el jueves tienen que subir su tarea a la plataforma. ¿Qué dices? No te escucho. No es hasta la otra semana, Alice. No, porque se supone que ahorita van a hacer su mapa mental y luego van a subir a la plataforma. Articulados Cúrame, que se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. ¿Me entienden, chicos? Sí, Liz. Bien, entonces, con esta aclaración voy a subir los videos por si tienen alguna duda. Y nos vemos el día, tenemos neurofisiología el día jueves. ¿Sí, no? ¿Dónde está? Un ratito. Tenemos el día jueves. Entonces el día jueves voy a mandarles el link para que puedan ingresar
Para neurofisiología, por favor, alístense un cuadernito, porque van a ir tomando apuntes y de cada vez que yo explique, ustedes me van a ir retroalimentando, van a encender sus cámaras y me van a ir mostrando sus apuntes. A las 9 tenemos, Lice. Neurofisiología. A las 7. Toda la noche tenemos neurofisiología, chicos.